Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, y que finalmente ha sido aclarado por una de las partes involucradas. Hablamos de nada más y nada menos que de Can Yaman y esa misteriosa historia de un contrato matrimonial. ¿Fue una idea de Demet Özdemir? ¿O había algo más detrás? Pues hoy vamos a desentrañar este misterio, porque Can Yaman ha decidido hablar y revelar la verdad. Así que si quieren saber quién fue el verdadero ideólogo de este supuestamente polémico contrato, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Ya saben que aquí les traemos todo lo más jugoso y las primicias del mundo de las celebridades. Seamos sinceros, ¿quién no ha oído hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir? Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos era palpable, tanto que traspasó la ficción y nos regaló uno de los romances más sonados y comentados del panorama turco. Sus seguidores y en general el público estaban locos por ellos, esperando cada aparición pública, cada foto, cada gesto que confirmara que lo que veíamos en la serie era real. Y sí, lo fue por un tiempo, y ese tiempo estuvo plagado de rumores, especulaciones y, por supuesto, de esa historia del contrato matrimonial que se volvió viral, alimentando la fantasía de millones de fans. La prensa turca e internacional, como suele ocurrir en estos casos de parejas de alto perfil, se lanzó de lleno a la especulación. La intensidad de su relación, sumada a la vertiginosa fama que ambos experimentaban, creó el caldo de cultivo perfecto para que los rumores florecieran. Se decía que ante la presión de la fama, la constante exposición mediática y la intensidad de sus sentimientos, habían decidido firmar un contrato matrimonial. Las versiones eran variadas y a menudo contradictorias, lo que solo aumentaba el misterio. Algunas apuntaban a que era una medida para proteger sus jóvenes y prometedoras carreras, garantizando que la relación no interfiriera negativamente en sus proyectos laborales. Otras sugerían que era una forma de establecer reglas claras y acuerdos mutuos para salvaguardar la estabilidad de su vínculo en un torbellino de eventos y compromisos. Y por supuesto había quienes creían que era una estrategia para evitar malentendidos o celos en un entorno donde la tentación y la atención eran constantes. Pero la versión que más resonó, la que se convirtió en el tema de conversación principal en las redes sociales, los foros de fans y las páginas de las revistas de entretenimiento, era la que señalaba a Demet Özdemir como la principal impulsora de la idea del contrato matrimonial. Se pintaba a Demet como la figura más precavida, la mente analítica que buscaba poner orden y formalizar las cosas ante la aparente espontaneidad, el carisma arrollador y el torbellino mediático que rodeaba a Can. Se rumoreaba que ella era la que ponía los pies en la tierra, la que quería asegurarse de que su relación estuviera cimentada en acuerdos tangibles y no solo en la pasión del momento. Esta narrativa, si bien atractiva para la construcción de un relato dramático, proyectaba una imagen de Demet como una figura más responsable o demandante en la relación. Imaginen la escena: dos jóvenes estrellas, en la cúspide de su éxito, viviendo un amor de película frente a los ojos del mundo, pero con la sombra constante de los paparazzi, las cámaras indiscretas y las presiones de la industria del entretenimiento. La presión para mantener una imagen pública impecable, para cumplir con las expectativas de los fans y para gestionar una relación en medio de agendas apretadas y constantes viajes, es inmensa. Y en ese contexto, la idea de un contrato matrimonial, por insólito que parezca para el público general, podría tener cierta lógica desde la perspectiva de quienes buscan protegerse, marcar límites, o simplemente tener un marco de referencia claro para su compromiso. Pero, ¿era realmente así? ¿Era Demet la estratega detrás de este acuerdo, la que trazaba las líneas y definía las condiciones? La verdad es que hasta ahora, las respuestas habían sido evasivas, ambivalentes o simplemente inexistentes. Ambos, Can y Demet, guardaban un prudente silencio, dejando que los rumores hicieran su trabajo, como suele suceder en el complejo ecosistema del mundo del entretenimiento. El silencio, en este caso, era interpretado de mil maneras, y cada interpretación alimentaba aún más el fuego de la especulación. Pero ahora, señoras y señores, la situación ha cambiado radicalmente. El velo de misterio ha sido levantado y la verdad, como suele ocurrir, puede ser más sorprendente de lo que imaginábamos. Can Yaman, en una reciente entrevista que ha causado un auténtico revuelo en el universo de los fans y los medios de comunicación, ha decidido poner las cartas sobre la mesa y aclarar, de una vez por todas, este punto que tanto ha intrigado a sus seguidores.
Y la revelación es sorprendente e impactante y cambia por completo el guión de la historia que habíamos construido en nuestras mentes. Según Khan, la idea del contrato matrimonial, esa supuesta iniciativa que se atribuía a Demet Özdemir, fue suya. Sí, han oído bien. Fue Can Yaman el galán que conquistó al mundo con su carisma y su talento, quien propuso la idea de un contrato matrimonial a Demet. Esto cambia completamente la perspectiva de la historia, ¿verdad? De repente Demet Özdemir, que en muchas de las especulaciones aparecía como la figura más precavida, la que imponía condiciones o la que buscaba formalizar la relación ante la intensidad del momento, se ve exonerada de esa responsabilidad. Y Can Yaman emerge de manera inesperada, como el protagonista de esa decisión, el ideólogo de ese supuesto acuerdo. ¿Pero por qué tomó esa decisión? ¿Qué lo llevó a pensar en un contrato en medio de lo que parecía ser un idilio perfecto, una relación que muchos admiraban precisamente por su aparente espontaneidad y pasión? Khan, según sus propias y sinceras palabras, explica que la idea del contrato surgió de una necesidad personal profunda, la de poner orden y claridad en su vida y en su relación, especialmente ante la avalancha de fama repentina y la abrumadora exposición mediática que ambos estaban viviendo. Él mismo describe con detalle cómo, en medio del éxito arrollador y sin precedentes de Erkencikus, su vida dio un giro de 180 grados. La atención de los medios era constante, las ofertas de trabajo se multiplicaban de forma exponencial, y la relación con Demet, que ya era un foco de atención, se convirtió en el epicentro de las miradas del público y la prensa a nivel internacional. Era un momento de euforia profesional, pero también de gran incertidumbre personal y de una presión difícil de asimilar. En esa reveladora entrevista, Can Yaman fue muy claro al expresar que él siempre ha sido una persona que valora la estructura, la organización y la planificación en su vida. Es alguien que busca tener un plan, una hoja de ruta, incluso en sus aspectos más personales. Y en ese momento de aparente caos controlado, con tantas cosas sucediendo a la vez, con decisiones importantes que tomar a nivel profesional y personal, sintió la necesidad de establecer ciertas bases sólidas, de sentar algunos cimientos para que su relación no se viera arrastrada por la corriente de la fama y las especulaciones. La idea del contrato, según él, no nacía de una intención de controlar a Demet, ni de demostrar desconfianza, sino más bien de un deseo de responsabilidad mutua y de un compromiso compartido. Era, en sus propias palabras, una especie de hoja de ruta, o marco de referencia, para navegar juntos por ese mar a menudo turbulento y cambiante de la fama. Buscaba, quizás, una forma de formalizar la seriedad de su compromiso, más allá de las apariencias y las efusivas declaraciones de amor. Es fascinante cómo esta revelación nos obliga a reevaluar nuestra percepción de Can Yaman. Ya no se le ve solo como el actor carismático, apuesto y a menudo impulsivo que muchos imaginaban, sino también como alguien reflexivo, analítico y que busca la estabilidad y la seguridad, incluso en el ámbito personal y romántico. Él mismo admite que en ese momento de su vida, la fama a gran escala era algo relativamente nuevo para él, y sentía la necesidad de tener un ancla, algo que le diera seguridad y le permitiera mantener el equilibrio. Y pensó que un contrato con sus términos y condiciones podría ser una forma de formalizar esa búsqueda de estabilidad y compromiso, de establecer un entendimiento claro entre ambos sobre los desafíos que enfrentaban. Ahora, la pregunta que seguramente se hacen muchos es, ¿qué implicaciones tuvo esta idea? ¿Se llegó a firmar algo concreto? ¿Hubo un acuerdo real o solo fue una propuesta? Khan en la entrevista inteligentemente no entró en detalles pormenorizados sobre si el contrato se materializó o no, o si ambos llegaron a un acuerdo sobre sus términos específicos. Lo que sí dejó absolutamente claro, y este es el punto crucial de su declaración, es que la iniciativa, el impulso inicial, fue suya. Y que sus intenciones eran, desde su perspectiva, nobles y bien intencionadas. Buscaba una forma de proteger la relación y la carrera de ambos en un momento de máxima presión y atención pública. La ambigüedad sobre si se firmó o no, deja un pequeño resquicio para la especulación, pero la autoría de la idea está ahora fuera de duda. Esta historia nos enseña mucho sobre cómo percibimos a las figuras públicas y cómo construimos narrativas en torno a ellas. A menudo creamos imágenes mentales y expectativas basadas en lo que vemos en pantalla, en lo que leemos en los medios o en lo que se comenta en las redes sociales. Rara vez tenemos acceso a la verdad completa y matizada de sus vidas. Medios de comunicación con su insaciable necesidad de primicias y titulares, y los rumores, que se propagan como la pólvora, pueden construir personajes que no siempre se corresponden con la compleja realidad de las personas detrás de ellos.
En este caso, la historia del contrato matrimonial, atribuida de forma casi unánime a Demet, pintaba un cuadro de una mujer cautelosa y controladora. Ahora, Can Yaman nos ofrece una versión completamente distinta, una que nos invita a reflexionar sobre las presiones monumentales que enfrentan las celebridades y las diferentes y a menudo insospechadas maneras en que buscan gestionarlas y darles sentido. Es importante recordar que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque finalmente terminó y pertenece al pasado, fue un capítulo significativo y muy seguido en sus vidas y en la historia reciente del entretenimiento turco. Y los rumores, como el del contrato matrimonial, por distorsionados que a veces puedan ser, forman parte intrínseca de esa historia mediática y del imaginario colectivo de sus seguidores. La valentía de Can al salir públicamente y aclarar este punto, después de tanto tiempo, demuestra un deseo de honestidad, de poner las cosas en su sitio y de que la verdad, al menos desde su perspectiva, salga a la luz. La prensa en su momento se alimentó con avidez de la idea de Demet como la que imponía un contrato, creando una narrativa que la posicionaba de cierta manera. Y ahora, saber que fue Can el que tuvo esa idea, genera un nuevo debate. ¿Fue este un intento de Can de controlar la narrativa que se había construido sobre su relación? ¿O fue simplemente una honesta y necesaria aclaración después de que el tiempo y la distancia hubieran permitido una perspectiva más clara? Lo que sí está claro es que la imagen de Demet sale fortalecida de esta aclaración, libre de cualquier especulación de ser la demandante o la parte interesada en un acuerdo formal y por ende potencialmente más exigente. Por otro lado, Can asume la responsabilidad de una iniciativa que para muchos podría parecer inusual o incluso un poco impulsiva, pero que él justifica con la necesidad de orden y claridad en un momento de caos. Esta anécdota, más allá de ser un simple chisme de celebridades, nos invita a ser más críticos con la información que consumimos y a recordar que detrás de las pantallas, de las redes sociales y de las portadas de revistas hay personas complejas con sus propias motivaciones, sus inseguridades, sus miedos y sus particulares formas de afrontar la vida, las relaciones y la fama. Can Yaman, al revelar que la idea del contrato matrimonial fue suya, no solo desmiente un rumor extendido, sino que también nos ofrece una visión más profunda y matizada de su personalidad, de su forma de procesar la presión y de cómo intentó navegar uno de los momentos más intensos y transformadores de su carrera. Nos muestra un lado más reflexivo y estratégico que quizás no habíamos vislumbrado antes. Así que, mis queridos espectadores, ahí lo tienen. La verdad sobre el contrato matrimonial, según las palabras de Can Yaman, es que la idea partió de él, como una forma de estructurar, de dar claridad y de sentar bases sólidas a su vida personal y a su relación en medio de la vorágine de la fama. Es una historia fascinante que nos recuerda que las apariencias a veces engañan, que los rumores pueden crear realidades paralelas y que las celebridades, a pesar de su estatus, también son seres humanos que buscan su propio camino, su seguridad y su estabilidad en un mundo que a menudo les exige más de lo que pueden dar. Y con esta revelación que ha sacudido un poco el panorama del entretenimiento y ha dado un giro inesperado a una historia que creíamos conocer, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva y de este análisis tan interesante. Como siempre, sus opiniones son súper importantes para nosotros y enriquecen enormemente nuestro contenido. Me encantaría saber qué piensan de esta noticia. ¿Les sorprende que la idea del contrato matrimonial haya sido de Can? ¿Creen que fue una buena o una mala idea en ese momento de sus vidas? ¿Cómo creen que esta aclaración cambia la percepción que tenemos de ambos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos con atención y disfruto enormemente debatir y dialogar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante la información, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco que nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir produciendo contenido de calidad. Compártanlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o simplemente amantes del mundo del espectáculo y de las exclusivas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido increíble preparándose y no querrán quedarse fuera. Gracias de nuevo por acompañarnos en este fascinante recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y exclusivas del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos.